En la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Voluntarios, con Julia del Moral y María Jesús Lacasa. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré. Hace unos años yo te vi vagando sin un rumbo fijo, buscando un amor. Muy buenas tardes o noches, queridos voluntarios, queridos oyentes, al programa de voluntarios de esta noche, de este jueves 22 de enero. Llevábamos ya una temporada sin tener el programa por la temporada de campaña, de Adviento y Navidad. Tuvimos algún programa especial y pues como nos turnamos ahora con la familia de Radio María, con mi compañero David Martínez, pues llevábamos algunas semanas ya sin tener el programa. Así que un verdadero placer estar aquí esta tarde-noche con todos ustedes, queridos voluntarios. Soy Julia del Moral. No me acompaña hoy María Jesús porque pues está todavía un poco recuperándose de una serie de algún temilla personal que ha tenido, así que pido oraciones por ella, que recen por mi compañera, por María Jesús, por Chus, para que que la Virgen la vaya protegiendo, la vaya guiando en todas las decisiones y sea ella la que la guíe, ¿no? hacia esas bendiciones. Y pues en el programa de hoy vamos a tener una entrevista muy especial a un grupo de voluntarios, los grupos de voluntarios de Logroño, donde se han tenido una actividad hace poquito muy en línea a la campaña de Radios que Cambian Vidas, de estas radiolinas que entregábamos en lugares de personas desfavorecidas, de personas que están alejadas de la fe, para que puedan seguir amando y seguir uniéndose a Jesús, a todo aquello que les ayuda tanto. Vamos a escuchar a dos voluntarias, ahora mismo se las presento y también queríamos hacer un pequeño resumen de la actividad de nuestros grupos de voluntarios, de todos aquellos y en el programa también pedir por esos grupos que están que les está costando un poquito más el dar a conocer Radio María, el tener su actividad, el tener esa fuerza en las localidades, por si algún oyente se quiere animar a apoyar a esos grupos. Y me estoy acordando en Galicia de Lugo y Ferrol, que son dos grupos que necesitan apoyo, necesitan oraciones para hacer su labor de voluntariado, porque a veces no es fácil, ¿no? Por las circunstancias de cada uno, cuesta un poquito más. Entonces, pues ahí estamos caminando. Grupos en Gran Canaria también, ahí en La Palma, en la capital, el Telde también se está iniciando algún grupo. Entonces, por esos grupos de Las Palmas y Telde, pues pido oraciones y pido voluntarios también. Si hay gente que nos está escuchando, pues lo mismo, que se unan al voluntariado de Radio María. Y en Valladolid también se está iniciando de nuevo el grupo de voluntarios. Así que lo mismo, a los oyentes de Valladolid, anímense, habrá próximamente una reunión. Si quieren información de todos estos grupos o de cualquier grupo, ya saben que todo nos lo pueden solicitar a través del teléfono de atención al oyente o bien a través del email nuevosvoluntarios@radiomaria.es. De todas maneras, siempre al teléfono también pueden dejar su contacto, sus datos, para que nos pongamos en contacto con ustedes. Ya saben que el teléfono de atención al oyente es siempre el mismo, 91 822 8010, 91 822 8010. Los que tengan más costumbre, pues al email a nuevosvoluntarios@radiomaria.es. Y les quería hablar también, antes de empezar con la entrevista, un poquito sobre la campaña de Radio María, esta campaña que cada vez oirán más hablar de ella. Todos Uno, en la página web ya tienen información, se llama Todos Uno en Jesús y María. Es una campaña que quería un poco, ya oirán un poquito más, el padre Luis Fernando ya ha hablado de ella. Entonces, quería un poco que tuvieran en cuenta que estamos en esta campaña donde nuestra palabra es esa palabra de Juan 17:21, todos uno,
como tú, Padre, en mí y yo en ti. Perdón, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Es esa campaña donde estamos pues apoyando esa comunión entre todos, ¿no? Comunión en la iglesia, comunión en los grupos, comunión conmigo mismo, con uno mismo. Pues vamos a hablar mucho de esa campaña estos próximos meses. Y luego recordarles que pues mañana celebramos el 27 aniversario de Radio María y tendremos un programa especial. Entonces, una programación un poco especial, estén atentos a toda esta programación, que bueno, pues cambiaremos un poco algunos programas y bueno, pues atentos, empecemos con la Eucaristía, con la Santa Misa y después tendremos algún momento también en antena donde el Padre Luis Fernando y algún periodista también nos acompañarán en recordar pues esos 27 años de historia de Radio María. Y ya no me enrollo más porque vamos a tener esta entrevista y les voy a presentar a continuación la persona que los voluntarios del grupo. Hace unos años yo te vi vagando sin un rumbo fijo, buscando un amor. Te preocupabas por cosas banales, camufladas de satisfacción. Pues como les he comentado, del grupo de Logroño, tenemos ya aquí con nosotras para la entrevista a María Morales y a Belinda Foncea. Son dos voluntarias del grupo de Logroño. Muy buenas tardes, Belinda y María, o María y Belinda, como queráis. Buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Julia. Pues nada, muchas gracias ante todo por estar aquí con nosotras. Belinda es la responsable del grupo de voluntarios de ahí de Logroño y María pues lleva poco tiempo en el voluntariado, pero también pues muy motivada, ¿verdad? Con mucho gusto lo estás haciendo. Con muchas ganas, sí. Sí, fenomenal. Me parece muy bonito. Bueno, pues como decíamos al principio en la introducción del programa, que habéis hecho una serie de difusiones en pues lugares un poco de nuestra campaña de Radios que Cambian Vidas, de esta campaña que hacemos todos los años, donde vamos a los lugares más desfavorecidos, donde hay personas como más pues alejadas a lo mejor de la fe o con dificultades, tanto económicas, pero también pues de fe, ¿no? De vivencia, de vida, pues a entregar estas radios que tanto ayudan a ser oyente, ¿no? De Radio María y a cambiar la vida de las personas. Entonces, bueno, pues Belinda, nos vas a contar un poquito, bueno, si quieres preséntate un poquito antes de quién eres y luego pues también María, y contarnos un poquito pues dónde habéis estado y cómo ha ido esa actividad. Bueno, pues yo me llamo Belinda y bueno, pues llevo ya como 4 años de voluntaria en Radio María. Este año es la primera vez que desde octubre soy pues responsable del grupo y ahora en estos momentos pues el grupo la verdad que hay bastante gente, pero muchos de ellos son voluntarios pues de los de antes, digamos, que ya pues o por circunstancias de pues que son por enfermedad o porque ya se han hecho muy mayores y tal, pues no vienen, pero así más en activo, digamos, estamos como entre 6 y 7 personas. Y algunos de ellos pues están con muchas ganas, como María, por ejemplo, y también se nos acaba de añadir ahora otra persona que se llama Carmen y también está con muchas ganas. Así que, pues encantados. Es la primera vez que nos ha tocado organizar esto de Radios que Cambian Vidas con las radiolinas y ha sido una experiencia pues fabulosa, la verdad. Ajá, qué bien, gloria a Dios. Pues qué bien, como el grupo va moviendo ahí corazones. Y tú, María, entonces decías que llevas poco, ¿verdad?, en el grupo. Sí, yo he empezado en realidad este año. Desde hace tiempo ya me estaban diciendo en Radio María, porque, bueno, yo soy una oyente de Radio María, vamos, que la escucho a todas horas y me encanta. Entonces, como estoy metida en tantas cosas, pues bueno, ahora que me he quitado unas cuantas cosas que veía que no, pues dije, bueno, pues ahora es el momento. Y casualmente, pues he tenido la suerte de que en el momento que hemos empezado Carmen y yo, pues ha sido la campaña de las radiolinas. Y bueno, pues hemos estado en bastantes sitios para este poco tiempo, sí, la verdad que... De eso vamos a hablar. Pues Belinda, introdúcenos un poquito dónde habéis estado y los lugares donde habéis... Ahora recientemente, hace 15 días, ¿verdad? ¿O por ahí? Sí, este mes de enero. Sí, en diciembre hicimos las gestiones oportunas para contactar con los responsables o directores de los distintos
entidades que íbamos a visitar, hicimos las gestiones para ya pues poner fechas y tal, y empezamos el día 2 de enero, viernes, que fuimos a visitar la cocina económica. Nos recibió don Javier Porres, que era el responsable, y allí vinieron, bueno, la gestión la trabajamos entre la trabajadora social de la cocina económica y nosotros, porque claro, no a todos los comensales que van a la cocina económica, que son un comedor social, se les iba a ofrecer esto, porque claro, pues muchísimos de ellos pues son musulmanes o no veían oportuno el tema de lo de las radiolinas. Entonces ella nos hizo, digamos, como una especie de criba y ya nos preparó a las personas que estarían pues probablemente interesadas en esto. Entonces llegamos allí el día 2, preparamos el comedor, pusimos como siempre nuestra mesa con el mantel y la Virgen, una Virgen grande que nos dejaron allí en la cocina económica, la Milagrosa, y allí pues pasaron cerca de 30 personas. Les explicamos un poquito al principio pues qué era Radio María, muchos de ellos ya lo conocían y tal, y después pues uno de los voluntarios dio su testimonio personal, su experiencia de por qué es voluntario de Radio María, les habló un poquito de por qué es tan importante para él, y después a continuación les explicamos un poco cómo funcionaban las radios, porque ese día no nos había dado ni tiempo de sintonizarlas, entonces bueno, bien, y pues hablando un poco con ellos, respondiendo a sus preguntas y tal, y después ya pues hicimos una oración conjunta, rezamos a la Virgen entre todos y ya les fuimos nombrando por lista, por orden de lista, a cada uno y entregándoles la radiolina. Todos súper agradecidos y bueno, cuando ya terminó todo el acto, pues se fueron levantando, iban saliendo, les íbamos entregando también pues calendarios de Radio María. Y muchos se acercaban, nos preguntaban o nos decían, pues nos mostraban su agradecimiento grande, vaya. Uh-huh. Sí, eso fue en la cocina económica. La cocina económica entiendo que es como un comedor social, ¿verdad? Para que no sí, es un comedor social que va muchísima gente. Uh-huh. Y entonces, claro, había que hacer una selección. Claro. Sí. Entonces, reciben alimento físico de comida y alimento espiritual con la radiolina. Así que, claro. Bueno, pues es una forma muy bonita también de llegar a esas personas que tienen pocos recursos, además, ¿no? Para poder adquirirla. Sí, desde luego. Uh-huh. Claro. Qué bonito. Sí, y después ya fuimos, la siguiente visita que hicimos con la campaña de radiolinas fue el sábado día 3 y el domingo 4 de enero, que fuimos al Hospital San Pedro. Esta visita fue fabulosa. Allí fuimos por la mañana, habíamos hablado ya con el capellán, el primer día nos recibió el padre Juan Pablo y el segundo día le tocaba al padre Rafael. Y bueno, pues íbamos con muchísima ilusión y emoción, pero también con un poquito de incertidumbre y de mieditis, porque no sabes muy bien con qué te vas a encontrar en las habitaciones con los enfermos. Si, yo qué sé, pues te da un poco como de respeto, ¿no? Pero bueno, el capellán, que era majísimo, nos tranquilizó y venga, tranquilos, que ya veréis que va todo a fluir muy bien. Entonces nos dividimos el grupito, nos quedamos en la capilla 2 o 3, estuvimos allí sintonizando el resto de radios que quedaban y los otros subían 2, con el capellán a visitar a los enfermos por las habitaciones. Entraba primero el capellán, entraba el sacerdote, hablaba un poquito con ellos y les decía, bueno, están afuera los de Radio María, ¿te gustaría que entraran? ¡Ay, sí! Bueno, pues entonces ya nos daban paso y entrábamos nosotros. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que mi experiencia personal ha sido que, no sé, nos recibían como con sorpresa, con mucho agradecimiento, algunos con mucha alegría, algunos emocionados por la visita de Radio María, porque era gente que ya había escuchado Radio María en muchas ocasiones y les parecía un mundo que vinieran los de Radio María a visitarles, ¿sabes? Y bueno, yo pues entraba y les decía, hola, fulanita o fulanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, me llamo Belinda y este es Álvaro y somos voluntarios de Radio María. Y venimos esta mañana de parte de la Virgen a visitarte, ¿qué te parece? Uh-huh. Y bueno, pues ya eso empezaba ya, abría el diálogo y porque al principio te encuentras un poco como no sabes muy bien de qué hablar, claro. Pues son personas desconocidas, ¿sabes?
Pero eso era como una llave mágica. Con eso ya empezaban a hablar y había que dejarles hablar porque tenían muchas ganas de contarte cosas. O bien pues de su circunstancia o de cómo se encontraban o de cómo conocían a Radio María, en fin. Y eso, y solían estar siempre acompañados por una hija o por un hijo. Bueno, había situaciones, pues, por ejemplo, me acuerdo de una señora que tenía pues muchas enfermedades, pero tenía una sonrisa que transmitía una paz y nos hablaba de Dios con una fe que yo le decía a Álvaro, jolines, vamos a salir nosotros de aquí reconfortados más que nosotros reconfortar al enfermo, ¿no? Porque verdaderamente como que Dios te precede allí donde vas. Claro. Y estaba también allí su hijo y se interesó mucho por Radio María, nos pidió programación. En otra enferma también me acuerdo que estaba su hija que había venido pues para acompañar a su madre en la operación, pero ella vivía en Holanda. Una chica joven de unos 30 y tantos años y se interesó mucho por Radio María, me pidió las programaciones y me dijo, yo en Holanda, ¿cómo puedo escuchar esta radio? Wow. Digo, pues no tengo ni idea, busca en internet, porque no tengo ni la menor idea. Pero muy bien, se creaba un clima entre, pues eso, entre el enfermo y sus familiares y nosotros, un clima como muy entrañable de confianza y de estar ahí hablando como, ¿sabes? Muy bien, mucho bienestar, mucha comunión y bueno, pues no sé cómo decirte. Luego ya al final, pues también nosotros le dábamos, uno de los dos, para no alargarnos, le daba un poco pues su testimonio personal. Pues mira, yo soy voluntario de Radio María por esto, porque para mí fue muy importante en esta época o tal o cual. Y bueno, y al final ya pues decíamos, bueno, y hemos venido ya ves que estamos en Puertas de Reyes, pues mira, tú vas a ser favorito de los Reyes Magos o favorita porque te van a entregar un regalito antes de tiempo, antes del día 5 por la noche, y le dábamos la radio. Y bueno, pues además de que les gustaba muchísimo, porque claro, yo no sé quién ha sido el diseñador de esa radio, pero es una radio preciosa, ¿no? A todos les parecía una cucada, decía, pero qué bonito, si es la Virgen con el niño. Sí, es muy bonita, sí, la verdad que sí. Y no sé, yo salía con un gozo tremendo, de cada habitación que salía con un gozo, con una alegría interior, y con eso, cuando terminamos, bueno, perdón, no he dicho que el primer día fue solo visitar todas las habitaciones que nos habían puesto, ¿no? Los capellanes, pero el segundo día, como era domingo, había misa, había Eucaristía en la capilla, entonces bajamos todos los voluntarios porque el capellán nos había dicho, vamos a aprovechar para que hagáis a todos los que vengan a misa, les hagáis la difusión. Y allí pues yo hablé un poquito en nombre del grupo como responsable de, pues brevemente, ¿no?, qué es Radio María, cuál es su objetivo y tal, y luego pues otro de los voluntarios dio su testimonio personal y la verdad que fue una gozada, el padre Rafael estaba encantado y bueno, la gente vino pues, a darnos las gracias, les dimos también a todos calendarios y sí, muy bien, la verdad. Salimos los 2 días contentísimos, tanto es así que cuando salimos el domingo dijimos, vámonos a tomar algo juntos todos y así podemos hablar de la experiencia. Y sí, nos fuimos por ahí a tomar algo y compartimos un poco, pues a mí cuando está enferma me ha dicho tal o cual, o sea, fue muy bonito. Qué bien. Sí. ¿Y tú, María, cómo lo has vivido? Sí, para mí también fue precioso porque además era mi primera difusión. Y fíjate, nada, pues, o sea, la primera vez que ibas a una difusión del grupo y te toca muy bien. Pues eso es entrar de lleno ahí en el meollo. Sí, entrar de lleno en el hospital. Qué bien. Y la verdad que muy bien, porque como ha contado Belinda, el sacerdote nos adelantaba, entonces ya los enfermos sabían que íbamos a entrar y tal. La verdad que el recibimiento era buenísimo. A mí creo que visité a 4 personas y la verdad que les dio una alegría, bueno, vernos que entrábamos allá con la radiolina, que les explicábamos todo lo de Radio María, que les escuchábamos un poquito lo que les pasaba también. Mira, recuerdo una señora que como las llevábamos sintonizadas y tal, se la enchufé con el enchufe y me decía, ay, no, pero no me la apagues, déjamela aquí ya, y se la puso así en la almohadita junto al oído, dice que yo ya aquí me voy a quedar escuchándolo todo el rato.
Y luego recuerdo también un sacerdote mayor que estaba ingresado, que le fuimos a ver también, y también pues le dio una alegría tremenda que todos los de allá de Radio María fuésemos a visitarle y le regalásemos la radiolina. Ujú, La verdad es que la gente que visitamos muy, muy, muy agradecida. ujú, ujú. Y para mí, vamos, una experiencia espectacular. Y luego, como bien ha dicho Belinda, bajamos a la capilla, escuchamos todos juntos la misa, y allí pasó también una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que fue preciosa, porque había un chico joven, de unos 30 y tantos años, con su madre ingresada desde hacía, pero yo no sé si 6 o 7 meses, y no tenían familia y tal, y se le veía un chico con muy buena cara, muy religioso y muy tal, y le estuvimos hablando de Radio María, y estuvimos un rato con él y tal, escuchándolo y tal, y luego se fue, y al cabo del rato volvió y nos vino con una señora que no era su madre, pero que era otra señora que era amiga de su madre, que le estaba contando él lo que le había pasado, y la señora que iba en silla de ruedas le dijo, llévame, llévame donde ellos. Qué Y, gracia. y sí, sí, nos la trajo, y entonces ya le estuvimos hablando de todo lo de Radio María y tal, y los programas y tal, y bueno, pues la señora encantada, Ajá. porque sobre todo yo lo que veo es que les hace, o sea, nos hace a todos muy buena compañía, y luego, como todos los programas, siempre es de esperanza, de alegría en el Mm, corazón, pues eso la gente es que lo agradece un montón. mm. Así que mi experiencia, la verdad es que fue preciosa. Qué bonito. Pues María, muchas Sí, gracias. Además me alegro mucho que fuera como tu primer encuentro así con Radio María, tu primera experiencia como voluntaria de Radio María, pues dar a conocer en este entorno, en donde, como has dicho muy bien también, pues en estos entornos también es recomendar la escucha concreta, ¿no? De algún programa que sabemos que puede ayudarles, algún programa pues de pastoral de la claro, salud, bueno, pues claro, o a lo mejor únicamente de compañía, ¿no? De programas que les pueden ayudar a, pues, testimonios, por ejemplo, que pueden también, pues como dices, ¿no? Transmitir esa esperanza y esa luz y no tanta, pues a veces tanta maldad o política o eso, cosas así que dices, bueno, no me aporta nada, ¿no? Me da más tristeza que alegría. Así claro, que es claro. un poco la idea. Y Belinda, cuéntanos, también luego, o no sé si fue María la que fue a otro sitio, ¿verdad? A otro lugar. Ah, sí, bueno, Ujú, después el día 7, que era miércoles, fuimos a la residencia de las Siervas de Jesús, de Madre María Ujú, Josefa. mm, Y bueno, pues allí nos habían reunido en el gran salón que tienen, el sí. salón grande, que pues allí nos habían reunido a todos los ancianos para escuchar. Allí hicimos la difusión. Mm, La superiora Ascensión, la madre Ascensión, pues nos dijo que ella, después de la difusión y tal, pues que preguntaría personalmente quién estaría interesado en tener la radio, y que ya nos llamaría después para que le diéramos un número concreto de radiolinas. ajá, Pero muy bien, también hubo personas que preguntaron cosas, que les mm, hablamos de distintos programas, en fin. También yo, pero vamos, casi prefiero que, como María también estuvo, pues que mm. ella dé su experiencia sobre esta visita en concreto. Sí, pues la verdad que también fue muy bonito. Además, esa residencia, digamos que la dirigen, bueno, pues unas monjitas que nos recibieron fenomenal. Y además de las personas que están allí residiendo, las personas mayores, me gustó que mientras estábamos haciendo la difusión había también bastantes acompañantes, y luego estaban todas las cuidadoras, las enfermeras y todas las que también estaban escuchando. Yo me fijé, y también estaban poniendo mucha atención. Luego hubo algún ancianito que nos estuvo preguntando, y bueno, pues a mí me hizo la verdad mucha ilusión que pues que les llevásemos pues una gota de esperanza, de alegría, y que tenían pues que con la radio, pues con Radio María les iba a acompañar. Entonces me pareció también precioso. Luego estoy hablando con alguna cuidadora y tal, y también les dimos algún calendario y nos preguntaron en qué onda se cogía, en La qué onda emisión, de sí. La radio, en qué frecuencia. emisión de radio, Ujú. eso, la frecuencia y tal, o sea que la gente sí que yo veo que se interesa en cuanto ven que les va a dar algo de compañía y de alegría en el corazón. Ujú. Sí, la verdad que fue una experiencia también muy bonita, muy bonita, muy ¿Te bonita. esperabas algo así, María? Y bueno, no Ujú. voy a engañar.
Sí, sí, porque o sea, sí que lo esperaba porque, bueno, he escuchado tanto Radio María que yo, como me da tanta alegría, pues le intento transmitir allí donde voy, porque es lo que yo vivo, y entonces cuando uno lo lleva en el corazón, Claro. lo transmite tan bien que las otras personas pues te lo acogen muy bien, Ujú. muy bien, muy bien. Ujú. Sí. Qué bonito. Entonces, la verdad es que, hombre, yo no sabía cómo iba a ser, esa es la verdad. Sí. Tampoco uno sabe, no Ujú. tiene la certidumbre de nada, pero sabía que a mí la radio de la Virgen no me iba a fallar. O sea, Claro. eso es que era convencida. Y la verdad que una alegría muy grande, ¿eh? O sea, me alegro muchísimo de estar de voluntaria. Qué Sí, bien. estoy encantada. Sí, pues la Virgen Feliz. es la que está más contenta, yo creo, de toda esta misión, Sí. ¿no? De que seas partícipes. Yo siempre me gusta decir que es pues una colaboración en la tarea de evangelización de la radio, ¿no? Al final, a través de la palabra se evangelizan las ondas, pero el voluntario tiene una gran labor también de seguir, Claro, de acompañar a esa misión, ¿no? De Sí, transmitir. sí, sí. Entonces, bueno, pues Belinda, ¿algo más quieres contarnos? Pues nada, sí, Ujú, simplemente deciros que todavía no hemos ido, pero tenemos pendiente la visita a la cárcel ujú, y bueno, pues mm. a ver qué tal nos va. Yo Sí, creo que la Virgen no nos va a defraudar seguro que no. ni a Ujú, ellos ni a nosotros, o sea que ujú, qué y bonito. hicimos nada, yo sí, también, sí, dime, perdón. María, habla tú. Sí, iba a intervenir porque hicimos también lo que pasa que Belinda no pudo estar, hicimos el otro día, el domingo, una Sí. difusión en una iglesia del centro de Logroño, que es la iglesia de los Carmelitas, que la verdad es que también fue una gozada, porque es que estaba llenísima. Y entonces, pues nos dejó el párroco, el padre Ayey, después de la comunión, también hablar un poquito de Radio María y dar un testimonio y tal. Y luego nos pusimos un poquito fuera con una mesa y tal. Y la verdad que, aunque allí no fue la campaña de radiolinas en Sí. sí, pero también fue muy bonito hacer la difusión, porque luego pues gente se acercó, nos preguntó, Qué bien. y la verdad que muy satisfactorio. Sobre todo es que había muchísima gente, y yo, como siempre, tengo fe de que la semilla la plantamos y luego Dios hace lo demás. Sí, pues claro. Muy también bien. muy bonito, ¿eh? Muy bien. Pues muchísimas gracias a las dos. Belinda, una despedida porque nos quedamos sin tiempo. Si ¿Ah, sí? quieres, sí, si queréis añadir algo Muy bien. más. Pues no sé, yo si quieres muy brevemente te Sí. digo que para mí Radio María hace muchos años, cuando yo había oído hablar de esa radio, Sí. pensaba, fíjate tú, qué ignorante era yo, que pensaba que era una radio de viejitas. Claro. Para las viejitas que van al rosario en misa, pensaba yo. Sí. Pero hasta que, pues bueno, ya empecé a escucharla por curiosidad, y ya empecé a escuchar programas, digo, pero esto no es lo que yo pensaba. Claro. Madre mía. Hubo varios programas que escuché que dije, pero si estos son maravillosos estos programas y además de actualidad y tal. Y te voy a decir una cosa. Sí. Las noticias las escucho ahora por Radio María a las 10 de la noche todos los días, porque si las escuchas en la tele, o dan candela para un lado o dan candela para el otro. Están muy politizadas, entonces la verdad que las noticias de Radio María merece la pena escucharlas. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos, eso es totalmente cierto y la verdad que recibimos a menudo testimonios de así, ¿no? De cómo las noticias ayudan, en realidad toda la radio, pero cosas así como muy concretas, ¿no? Pues Belinda Foncea y María Morales, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. Ha sido gracias un verdadero a ti, Julia. Y Julia, gracias. Pues un abrazo a las dos. Un abrazo. Pues un saludo para todos los oyentes también. Pues queridos oyentes, ya nos quedamos sin tiempo. Esta entrevista maravillosa se despide de todos ustedes. Julia del Moral, nos escuchamos dentro de 15 días y sigan muy atentos a toda la programación de Radio María. Me revelaste tu amor y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Voluntarios, con Julia del Moral y María Jesús Lacasa. Aquí estoy.